Damos inicio a Esa la sé, el programa que te desafía a responder y a ponerte a prueba sobre cuánto sabes de nuestra provincia y de cultura general. Estamos en la ciudad de Santa Rosa. A mis espaldas, un lugar emblemático de la ciudad y punto de referencia para locales y turistas también. Fíjate que este edificio que hoy está dormido, en algún momento estuvo muy despierto y fue el lugar donde trabajaron muchos hombres y mujeres. Este lugar, en alguna época, tuvo un auge impresionante en el sentido de la producción y el movimiento. Estamos hablando del Molino Werner, con el que vamos a jugar en el día de hoy acá en Esa la sé. Acompáñame, juguemos hoy en Esa la sé. Lo que hoy conocemos como Molino Werner no siempre se llamó de esa manera. Más adelante te voy a ir contando cómo ha sido el cambio de denominación, pero en principio te pregunto, ¿cuál era el nombre original de este molino que conocemos como Molino Werner? ¿Cuál era el nombre original? El primer nombre, la primera denominación que tuvo el molino fue Pampa Central, propiedad de dos hermanos, los apellidados Hale, quienes se unieron con otra persona más que se sumó a esta sociedad, que fue, junto a los hermanos Hale, Cristóbal Rollino. Los hermanos Hale y Cristóbal Rollino fueron quienes dieron vida a Pampa Central hace muchos años atrás, pero voy a retomar un nombre, el nombre de Cristóbal Rollino. Si sos de la ciudad de Santa Rosa, seguramente habrás escuchado hablar de ese nombre porque una calle de la ciudad se llama así. La pregunta que te hago ahora es, ¿en qué barrio está la calle Cristóbal Rollino en la ciudad de Santa Rosa? Como vemos en el mapa, la calle Cristóbal Rollino se encuentra ubicada en el barrio Villa Alonso Norte de la ciudad de Santa Rosa. Luis y José Hale junto a Cristóbal Rollino en 1902 le dan vida a Pampa Central, este molino. En esa época ya Santa Rosa era capital de la provincia de La Pampa, pero no siempre fue así, no siempre Santa Rosa fue la capital de la provincia de La Pampa. Lo damos como por sentado, pero no. El gobierno nacional de la época traslada la capital desde qué localidad a Santa Rosa. La pregunta es, ¿cuál era la capital de la provincia de La Pampa antes de que se traslade a Santa Rosa? La capital de la provincia de La Pampa a partir de 1900 fue Santa Rosa, pero antes era General Hacha. ¿Lo sabías? Los primeros años del molino no habrían sido muy buenos y los rendimientos eran muy bajos. Por eso decidieron venderlo. Juan Bancalari y Alfredo Forchieri en 1905 llegan a Santa Rosa como los nuevos propietarios y el molino Pampa Central explota, en el buen sentido, por supuesto. Aumentó la capacidad productiva y financiera del establecimiento y en 1915 continuó el proceso de ampliación y diversificación de las actividades productivas a través de la explotación de una fábrica de fideos, como también la instalación de una usina para la provisión de electricidad en Santa Rosa.
En el año 1915, ya con nuevos dueños, un nuevo aire para el molino, hay una gran capacidad productiva. El molino explota, no en el sentido literal claramente, sino en el sentido productivo, y como te contaba antes, se diversifican las actividades y se empiezan a fabricar fideos también. Ahora, un dato curioso. ¿Tenés idea quién fabricó los fideos más largos del mundo? Por supuesto que esto está en el libro Guinness de los récords mundiales. La pregunta que te voy a hacer es: ¿cuánto medían los fideos más largos del mundo que se registran en el libro de los récords Guinness? Un aproximado de 280 metros midieron los fideos más largos del mundo, fabricados en el año 2019 por un chef japonés que un día dijo: voy a batir un récord, voy a fabricar los fideos de huevo más largos del mundo. Lo hizo con mucha delicadeza, amasando a mano, y vos me vas a preguntar: ¿y cómo hizo para cocinarlos? Bueno, se cocinaron en el agua hirviendo, por supuesto, por tramos. De esa manera se pudo cocinar todo este gran fideo largo y todos los comensales pudieron probarlo. Ahora vamos a decir un chef japonés, pero acá en Argentina pasó algo similar. En la provincia de Córdoba, más cerquita en el tiempo, en Córdoba, en la localidad de Oncativo, también un grupo de cocineros se decidieron a fabricar, a amasar el fideo más largo del mundo. Ellos querían hacerlo de 400 metros, pero no pudieron porque las cuestiones climáticas y ambientales no les permitieron hacerlo. Pero en Argentina, en Córdoba, hay un récord de los fideos más largos del mundo. Antes de irnos a la pausa, te voy a dejar dos preguntas, o para que le consultes a alguien a ver si sabe la respuesta, o para que la busques en algún lugar, en internet, en tu celu. Las preguntas son estas: ¿qué parte del molino se demolió, que estaba antes y ahora ya no está más? Si hacemos una recorrida, esa parte no está más. ¿Qué parte del molino se demolió? Y la segunda pregunta es: ¿en qué año sucedió esto? Te dejo esas dos preguntas, nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito en Esa la sé. Iniciamos este segundo bloque con las respuestas a la pregunta que te dejaba Ana en el final del primer bloque. Eran dos, ¿no? Justamente, ¿qué se había demolido por una cuestión de seguridad y en qué año había sucedido ese evento? Bueno, la respuesta es que fue demolido el tanque, el emblemático tanque de agua del Molino Werner fue demolido, y eso fue, contestando la segunda pregunta, en el año 2019. Esto fue ordenado por la Municipalidad de Santa Rosa y también por iniciativa de los vecinos, que habían manifestado en varias oportunidades del peligro que significaba que estuviera el tanque en esas condiciones, con la base tan deteriorada por el tiempo. Obviamente esto quedó registrado en imágenes por algunos vecinos de la zona. A partir del año 1918, esto es Establecimientos Industriales Pampa Central. Realmente una producción impresionante, y como te contaba recién, las actividades se diversifican y se empiezan a fabricar fideos. Ahora, la actividad sigue. ¿Y qué empiezan a fabricar en este establecimiento, además de los fideos?
Además de los fideos, en este lugar se empieza a fabricar hielo. Explotó la producción en este lugar, realmente mucha actividad, hombres y mujeres trabajando todo el tiempo acá en establecimientos industriales Pampa Central, que después empezó a llamarse Molino Werner, pero esa es otra historia que voy a empezar a contarte en un ratito. Como dice la canción, todo tiene un final, todo termina. Para el año 1925, el grueso de las exportaciones de harina salieron de las estaciones ferroviarias de la ciudad de General Pico. El centro de la industria harinera se había desplazado definitivamente al norte del territorio y 20 años después, ¿quién aparece? Aparece Emilio Werner y se inician trabajos de reforma de la planta, la vivienda, fábrica de fideos, se agregan silos, nuevas instalaciones, laboratorio y demás. Para el año 1925, como te contaba hace un rato, la producción empieza a decaer. Los dueños deciden dejar la empresa y aparece, ¿quién aparece? Emilio Werner. Emilio Werner compra la propiedad, se hace cargo del molino que lleva su nombre y empieza, por supuesto, a hacer muchas reformas. Él venía con otra cabeza, con otra mentalidad, con muchas ganas de que esto florezca realmente. Hace muchas reformas e incluso construye su residencia a la que venía, en la que se quedaba cuando venía a Santa Rosa. En esa época incluso solicita al ferrocarril, mirá vos qué cabeza, ¿no? Qué sentido del progreso, solicita que se desvíen las vías del ferrocarril y que se amplíe el tramo para que llegue justamente al molino y haga mucho más fácil o viable la comercialización de toda la producción que se hacía acá. Así que a ese punto llegó Emilio Werner, nuevo dueño del molino, e incluso pedir que las vías lleguen hasta acá para él poder comercializar su producción y que se mueva fácilmente. Vías del ferrocarril, una casa con pileta, y así Emilio se hace cargo de este enorme lugar. El tren fue un medio de transporte fundamental en lo que fue el proceso de comercialización de la producción del molino. Y ya que hablamos del ferrocarril, te pregunto, ¿qué parte del tren es el cabús? Si no lo sabías acá en Esa la Sé, lo vas a aprender. El último vagón de un tren puede llamarse cabús o furgón de cola. El término cabús es el nombre aceptado por la Real Academia Española para referirse al vagón de la cola, mientras que furgón de cola es también utilizado especialmente para trenes de mercancías en América del Norte y hacía referencia a un vagón con tripulación. En nuestro país podés hacer un recorrido increíble por el sur a través del tren La Trochita, patrimonio cultural e histórico, testigo de esos años en los que las vías se expandieron por toda la Argentina. Te voy a preguntar, ¿qué provincias une el expreso patagónico La Trochita?
excursión en el expreso patagónico La Trochita tiene una duración total de 3 horas y une las provincias de Río Negro y Chubut recorriendo 18 kilómetros por tramo. Vamos a ir una pausa porque estamos jugando mucho, son muchas preguntas y mucho recorrido histórico por un lugar por el que pasamos y quizás ya ni siquiera lo miramos porque es parte constitutiva de la ciudad de Santa Rosa. Te voy a dejar 2 preguntas antes de ir a la pausa. La primera es, ¿qué espacio se creó en esta edificación enorme y que le dio nueva vida al molino, a este molino dormido? ¿Qué espacio se proyectó y se creó en este molino en la ciudad de Santa Rosa? Y la otra pregunta que te hago es, ¿en qué aniversario de la ciudad de Santa Rosa se creó este nuevo espacio? Te las dejo picando esas 2 y volvemos en un ratito en Esa la sé. Iniciamos este tercer y último bloque dándote la respuesta, pero en este caso te las va a dar Ana. Una tenía que ver con qué propuesta hizo que vuelva a funcionar el molino y en base a qué aniversario sucedió esto. ¿Estamos? Ahí se viene Ana con la respuesta. Como modo de recuperar parte de esta edificación y en conmemoración del aniversario número 127 de la ciudad de Santa Rosa, es que se crea este espacio cultural llamado Espacio Cultural El Molino, con una cantidad muy amplia y muy diversa de talleres y propuestas culturales para todas las personas en la ciudad de Santa Rosa, para que se puedan desarrollar y para que puedan hacer diferentes actividades. Así que hay una parte del Molino Werner o ex Molino Werner que tiene vida nuevamente gracias a este proyecto que se llevó a cabo, que está presente en la ciudad de Santa Rosa, que es el Centro Cultural El Molino. El complejo cultural El Molino le dio nueva vida justamente al molino, un espacio que estaba congelado en el tiempo, cerrado. De repente surgió con un montón de propuestas culturales. Así está hoy el complejo El Molino, activo, con gente, con vida, con una muestra de pintura. Se va a hacer una proyección de una película, como podemos ver en la pantalla que está ahí atrás. Hay obras de teatro que se realizan acá mismo. El molino cobra vida con gente que le da vida y el arte presente en este complejo cultural El Molino en la ciudad de Santa Rosa. La verdad que estoy maravillada con lo que estoy viendo y vos decís, no, pero si es nada, es un edificio derruido, escombros, pero todo esto tiene una historia. Vos fíjate que acá hay lugares con ventanas, con desniveles, escalones, acá hay un hogar. Es realmente maravilloso porque yo me pongo a pensar que este lugar en algún momento tuvo vida, se desarrolló, se movió, por acá transitó gente, se fabricaban cosas, se fabricaban sueños, esperanzas, harinas, fideos, hielo, mucho movimiento en este lugar que hoy es esto que te estamos mostrando, un espacio con vida que es el complejo cultural El Molino y estos que son vestigios de una época maravillosa de la ciudad de Santa Rosa y de la provincia de La Pampa, claramente. No quiero dejar de agradecer al personal de la municipalidad que muy amablemente nos ha
nos ha guiado por estas partes del molino, que claramente son lugares donde es posible acceder. Hay otras partes donde no se puede acceder por peligro de derrumbe. Así que estoy maravillada, anonadada con este lugar. La década del 70 implicó, lamentablemente, para Werner y su molino, y para toda la gente que trabajaba también acá, una época de declive en la producción y en la cuestión financiera, claramente, que llevó a la quiebra y cierre del molino finalmente en la década del 80. Ahora, hablando de molinos, ¿vos sabías que en la provincia de La Pampa tenemos 4 molinos muy importantes? Te voy a mencionar 3 y vos tenés que decirme cuál es el que falta. Uno está en General Pico, otro está en Realicó, otro está en Jacinto Arauz. ¿Dónde está el 4.º molino importante de los 4 que tenemos en nuestra provincia? Esa es la pregunta que tenés que responder a partir de estas opciones. El molino que me faltó mencionar es el que está en Macachín. En Macachín hay un molino harinero muy importante que también tuvo que ver con la expansión del ferrocarril en esa localidad. Y ahora, un suceso muy interesante en la ciudad en Macachín, en la localidad de Macachín, es que las vías se movieron de lugar, se trasladaron más hacia el sur. Era tan importante la producción y tan vital justamente la extensión del ferrocarril que se decidió moverlo del lugar más hacia el sur de la localidad. ¿Por qué motivo en Macachín se cambiaron de lugar las vías del ferrocarril? Esa es la pregunta que tengo para vos. Las vías del ferrocarril en Macachín se movieron más hacia el sur para que las vías no pasen por el medio del pueblo y lo corten a la mitad. Recorrimos, miramos, hurgamos por las ventanas y puertas del molino y nos fuimos un poquito a la época en la que esto era maravillosamente activo, productivo, lleno de gente que entraba, salía, trabajaba. Es parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y vos estuviste ahí acompañándonos en este recorrido, jugando y aprendiendo. Nos encontramos en el próximo programa cuando digas, esa la sé.